Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moss, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Y bueno, para arrancar nuestra inmersión de hoy, quiero que nos imaginemos algo, pues algo medio absurdo. A ver, cuéntame. Imagina que vas manejando por la carretera. De pronto, se enciende la luz roja de alerta del motor en el tablero, y tu brillante solución es tomar un trozo de cinta de aislar negra y tapar la luz. Claro, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Problema resuelto. Exacto. Suena a locura total, pero según la filosofía que vamos a desgranar hoy, esto es exactamente lo que hacemos como humanidad cada vez que intentamos curar una enfermedad o arreglar la economía. Ujú. O hasta corregir la tecnología, sí. Tal cual. Y para situarnos en el espacio y en el tiempo, hoy es miércoles 20 de mayo de 2026. Transmitimos desde Naucalpan, en el Estado de México. Un momento muy interesante, por cierto. Muy interesante porque MOSFOW se encuentra operando la reactivación de toda una red de plataformas de radio y podcasts. Y es justo aquí, entre cables y servidores, donde emerge nuestra directiva maestra para el análisis profundo de hoy. Nos enfocaremos en la lección 140 del curso, que dice: la salvación es lo único que cura. Pues es un verdadero privilegio estar aquí para desempacar un tema de esta magnitud. Y esa lección que mencionas, fíjate que, francamente, desestabiliza toda la estructura de pensamiento sobre la que hemos construido nuestra sociedad. Sí, nos mueve el tapete por completo. Totalmente. Porque el objetivo de nuestra sesión hoy es desmontar un hábito crónico, una especie de compulsión colectiva. Hablamos de esa tendencia del ego de querer arreglar siempre los efectos, ¿no? Ajá, maquillar las cosas. Exacto. Queremos maquillar el mundo, alterar el cuerpo, modificar la forma externa, en lugar de sanar la causa raíz. Y esa causa reside única y exclusivamente en la mente. O sea, queremos entender a fondo por qué cualquier intento de curación aislada es una ilusión, ¿verdad? Sí, y cómo el reconocimiento de nuestra unidad fundamental es, digamos, el único remedio ontológico real. A ver, espérame un segundo ahí. Frena tantito porque acabas de lanzar un término muy denso y no quiero que nadie en la audiencia se nos quede atrás. Cuando dices remedio ontológico real, para los que no somos filósofos de tiempo completo, ¿de qué hablamos? Ah, claro. Básicamente es ir a la raíz misma del ser, a nuestra esencia, en lugar de quedarnos encimita. Exactamente. La ontología estudia lo que verdaderamente es la naturaleza del ser. Entonces, un remedio ontológico no ataca el síntoma superficial, sino que restaura nuestra comprensión de quiénes somos realmente. Ya veo. Si nos sumergimos en el análisis de la lección 146 y lo cruzamos con el capítulo 26 del texto, el que trata sobre las leyes de la curación, descubrimos algo radical. ¿Qué nos dice exactamente? Pues que la enfermedad, desde esta perspectiva, no es un fallo fisiológico, no es un error de la biología ni la mala suerte de habernos cruzado con un virus. Órale. El curso postula que la enfermedad es una declaración de impotencia mental y de aislamiento absoluto. Es, digamos, la manifestación física de una creencia muy arraigada en la psique. La creencia de que estamos separados, me imagino. Exacto. La creencia de que la mente ha atacado a su propia fuente, que se ha separado de ella y que, por ende, ha sido condenada a valerse por sí misma en un universo hostil. Ok, eso cambia por completo el paradigma, pero también, pues, levanta muchas defensas, ¿no? Uy, muchísimas. Si nos ponemos en los zapatos de quienes nos escuchan, la reacción natural es el escepticismo. Alguien podría decir: oye, si me caigo y me fracturo una pierna, ¿mi ego no me rompió el hueso? Claro, fue la gravedad. Exacta, fue la gravedad, fue la biología. O sea, ¿acaso este marco teórico sugiere que no deberíamos ir a un médico o ponernos un yeso? Esa es una objeción fundamental y muy válida. Pero a ver, el curso no es un tratado en contra de la medicina tradicional, ni sugiere que ignoremos el nivel de la forma cuando estamos operando en él. Uf, qué alivio. Sí, sí. Si te rompes una pierna, por supuesto vas al médico y te ponen un yeso. El problema real es creer que el yeso es lo que te otorga la salvación o la paz verdadera.
O sea, el yeso solo repara la estructura, digamos. Ajá, el yeso opera en el nivel de la forma, pero la causa metafísica del sufrimiento, ese miedo, la vulnerabilidad, la idea de que somos seres frágiles a merced del caos, esa causa sigue intacta en la mente. Claro, ir al médico es una medida compasiva, pero no es la curación real de la que habla la lección 140. Tal cual, porque no erradica el miedo subyacente de nuestra psique. Entiendo. Fíjate que me hace pensar en una analogía. Es como intentar corregir un error en un sistema. Si la mente es el proyector y el cuerpo es la pantalla. Ujú, buena metáfora. Intentar curar un síntoma físico sin abordar la mente es como intentar arreglar un error ortográfico poniendo corrector líquido de ese blanco directamente sobre la pantalla de la computadora. Exacto. Limpias la pantalla para cambiar la película. ¿Sí? Desde cierto ángulo parece que el error desapareció, pero el archivo fuente, el Word, sigue estando mal. La próxima vez que imprimas el error va a salir de nuevo. Así es, en otra página, pero va a salir. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué nuestra mente se resiste tanto a corregir ese archivo fuente? ¿Por qué preferimos ponerle corrector líquido a la pantalla en lugar de sanar la causa? Híjole, esa es, sin exagerar, la pregunta central de toda la experiencia humana. Y la respuesta la encontramos muy detallada en el capítulo 19 del texto, cuando habla de nuestro enorme deseo de deshacernos de la paz. O sea, literalmente queremos evitar la paz. Por muy paradójico que suene, sí, la mente se resiste a la salvación porque curar la raíz implica inevitablemente renunciar a la individualidad. ¡Wow! Pensemos en esto. La separación es el oxígeno del ego. Es lo que le da su sentido de identidad especial, su yo único. Claro, sin separación no hay ego. Exactamente. Si la mente acepta la expiación, es decir, acepta que nunca se separó realmente de su fuente y que todos somos uno, ese yo individual y aislado desaparece. El ego se muere de miedo. Está aterrorizado ante su propia disolución, así que nos ofrece un parche temporal, digamos, una curita. Convierte el cuerpo y el mundo en un campo de batalla constante, Para mantenernos distraídos, claro. lidiando con dolores físicos o crisis. Sí, que si la crisis económica, que si los conflictos personales. Así nuestra atención queda fijada en la forma externa y oculta la verdadera fuente del sufrimiento. Que sería esa culpa inconsciente por creer que destruimos nuestra unidad original, ¿no? Le diste al clavo. Fíjate qué interesante y qué retorcido es eso. Nos enfermamos o creamos crisis para no darnos cuenta de que somos uno. Y esto se alinea de manera brutal con el suplemento de psicoterapia del curso. Totalmente. Es un texto durísimo. ¿Sí? Porque desde una perspectiva puramente clínica, nos dice algo que te vuela la cabeza. Nos dice que el síntoma, ya sea físico o una depresión, es en realidad una defensa. Pero no contra un virus. Es una defensa contra la inocencia. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien querría defenderse contra su propia inocencia? Pues porque si reconocemos que somos totalmente inocentes, significa que el pecado de la separación nunca ocurrió. Y volvemos a lo mismo. Si nunca ocurrió, el ego no existe. Así es. Nos enfermamos para probarnos a nosotros mismos que somos culpables, que somos cuerpos frágiles que merecen castigo. Así validamos la existencia del ego. ¡Wow! Por lo tanto, si un terapeuta tradicional intenta modificar la conducta de un paciente o quitarle el síntoma superficial sin liberar esa culpa inconsciente, se enfrenta a un fracaso inevitable. Le quita la ansiedad y le sale una úlcera. Exacto. El síntoma cambia de lugar, pero la enfermedad raíz permanece. Y esto nos lleva directamente al manual para el maestro y al suplemento de El canto de la oración, que nos enseñan la verdadera función de quien busca sanar. Sí, que es radicalmente distinta a lo que creemos. Nos dicen que el verdadero sanador no ofrece paliativos formales. O sea, no se pone a rezar para que, por favorcito, se arregle un riñón dañado o para que mágicamente aparezca dinero en la cuenta. Y yo sé que al principio de esto suena casi cruel para mucha gente, Claro, porque si ves a alguien sufrir, ¿por qué no rezar para que se le quite el dolor? porque la mecánica de esa oración encierra una trampa. Al rogarle a la fuente que arregle algo específico en el mundo de las formas, indirectamente le estamos declarando, oye, la ilusión tiene un poder tremendo sobre nosotros, el daño es real, ven a repararlo.
Hacer eso es validar el sistema de pensamiento del ego, confirmar que la vulnerabilidad es de verdad. Exactamente. La única elección terapéutica válida, según estos textos, es aceptar la expiación. Consiste en elevarse por encima de las peticiones corporales. Para recordar nuestra, digamos, homeostasis espiritual innata. Me encanta cómo lo resumes. O sea, traducido al lenguaje de a pie, estaríamos hablando de ese equilibrio perfecto y original de nuestra mente. Ese estado natural de paz que nunca perdimos, solo olvidamos. Tal cual. La curación verdadera no es pedir que el mundo cambie para que yo pueda estar en paz. Ujú. Es una oración de salvación. Es el instante sagrado en que la mente recuerda su inocencia absoluta y permite que el cuerpo, simplemente por añadidura, refleje ese equilibrio recuperado. Ahora, si la mente humana opera intentando ponerle parches a los síntomas para no sanar la raíz, la consecuencia lógica es que todo lo que fabricamos externamente refleja este error. Y vaya que lo refleja. Y aquí es donde damos un salto fascinante a nuestro mundo actual, este 2026. ¿Por qué esta dinámica no se queda en el cuerpo? La exportamos. Hablemos de cómo esto es un espejo perfecto en la inteligencia artificial. Es un ejemplo brillante. Si conectamos este principio metafísico con la ingeniería de sistemas complejos, vemos exactamente el mismo patrón. Totalmente. Pensemos en las infraestructuras de IA masivas de este año. Ajá. Cuando estos modelos alucinan, o sea, cuando inventan datos o muestran sesgos muy agresivos, la primera reacción de las empresas es poner parches en la capa de salida. Filtros de censura. Exacto, para que el chatbot no diga algo indebido en la pantalla del usuario. Y los ingenieros saben que eso es tomarse un analgésico. El problema sigue vivo en las entrañas de la máquina. Explícanos cómo se ve la curación real desde la arquitectura de estos sistemas. Pues los arquitectos de IA se dan cuenta de que los filtros de salida fracasan porque el modelo sigue pensando desde el sesgo. La verdadera curación de datos requiere un enfoque causal. O sea, ir al fondo. Sí, tienen que ir al nodo raíz y recalibrar los pesos vectoriales de la red neuronal desde su entrenamiento base. A ver, espérame, pesos vectoriales. Para quienes nos imaginamos la IA como pura magia, los pesos vectoriales son básicamente el sistema de creencias de la máquina. Es la analogía perfecta. Son como las reglas matemáticas subconscientes que dictan cómo asocia las ideas. El subconsciente del algoritmo, digamos. Ok. Entonces, en términos de la lección 140, para corregir la tecnología de forma permanente, hay que salvar la base de datos original. Y esa base fue creada por la mente del programador humano. Llena de miedos y creencias de separación. Exacto. Cuando sanas la raíz relacional del sistema, eliminas el sesgo de separación en la base matemática. Todos los resultados se reconfiguran solitos al unísono. ¡Qué maravilla! No tienes que programar 1000 reglas de censura. Si sanas el origen, la salida se corrige orgánicamente. Es decir, la IA experimenta su propio proceso de expiación. Así de profundo es. Y si vemos cómo externalizamos este error en el código, también lo vemos en los mapas. Traslademos esta dinámica a la geopolítica. Un tema muy actual. Sí, pensemos en los conflictos fronterizos de esta primavera. Vemos a la comunidad internacional invertir meses en cumbres diplomáticas, con fotos y todo, para firmar un tratado de cese al fuego. Desde nuestro análisis, ¿qué significa ese papel firmado? Pues significa ponerle un parche a un volcán activo. Desde la perspectiva del curso, firmar ese papel es el equivalente exacto a rezar para que se quite un dolor de cabeza crónico provocado por un estrés brutal. Claro, detiene el sangrado momentáneo que se agradece. Sí, a nivel de la forma es un alivio, pero no toca absolutamente nada de la infraestructura armamentista latente, ni el resentimiento ideológico o la percepción de carencia que causó el conflicto. La ilusión de paz dura solo hasta que el miedo vuelve a exigir una defensa. Tal cual. Porque la creencia subyacente sigue siendo, oye, tu crecimiento es una amenaza directa para mi supervivencia. Y mientras eso no cambie en la mente colectiva, el síntoma simplemente muta. Exacto. Pasan de una guerra armada a una guerra comercial o a un ataque cibernético. La enfermedad sigue ahí, viva. Sí. El curso dictamina con claridad que la guerra es el síntoma macroscópico de creer en intereses separados. La salvación geopolítica real, la única permanente, exige reconocer profundamente que el bienestar de la nación rival es inseparable del propio. Abandonar la proyección de ataque disfrazada de defensa nacional. Exactamente. Mientras sigan justificando el ataque, cualquier tratado será solo una pausa comercial en una película de terror.
¡Qué fuerte! Y esto demuestra cómo el miedo estructural opera igual en todas las escalas. Paraliza fronteras, corrompe algoritmos y, aquí se pone verdaderamente personal. A ver, habita en nuestro propio sistema nervioso y dicta nuestras decisiones. Porque la ciencia médica de este 2026 está validando experimentalmente lo que el curso planteó hace décadas. Ayúdanos a entender este puente con la medicina epigenética. Con muchísimo gusto, porque aquí la teoría se vuelve tangible. Hasta hace muy poco creíamos que los genes eran nuestro destino. Si tenías el gen, ya estabas condenado. Era una sentencia. Pero hoy, la medicina de precisión ha mapeado cómo el sistema nervioso responde a las creencias de la mente. Cuando la mente sostiene la creencia en la separación, cuando percibe un mundo amenazante, el cerebro lo interpreta literalmente como un peligro de muerte. Órale. El hipotálamo enciende la alarma, activa el sistema nervioso simpático y esto inunda el cuerpo con hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Claro, el cuerpo se prepara para pelear. Y las células dejan de hacer sus funciones de reparación para prepararse para huir. Este estado crónico de alerta genera los procesos inflamatorios que son la raíz de las enfermedades degenerativas. O sea, literalmente la célula se mete en una trinchera porque la mente le dijo que estamos en guerra contra el universo. Literalmente. Y lo fascinante que descubre la ciencia ahora es que desactivar esta señal revierte inflamaciones que antes se consideraban daños irreversibles. Si la mente percibe seguridad, la expresión de los genes cambia. Lo que los médicos diagnostican como autorregulación epigenética por reducción de estrés, nosotros lo entendemos como el efecto biológico directo de la salvación mental. La biología obedece a la mente. Ciegamente. Al liberar tu mente de la creencia de estar expuesto al desgaste, le quitas a las células la orden de estar en guerra. El cuerpo recupera su equilibrio naturalmente. Y ojo, no es que cures el cuerpo. Es que el cuerpo refleja la curación de la mente. Exactamente. Es un reflejo. Y fíjate cómo este desgaste biológico corre en sincronía con el económico. Porque el miedo colectivo también contrae la fisiología de los mercados. Uy, sí. Totalmente. Si vemos las políticas de estímulos macroeconómicos recientes, vemos a los bancos centrales inyectando liquidez masiva. Imprimen dinero para estabilizar las economías. Pero fracasan o generan inflación. Claro. ¿Por qué? Porque si el miedo sistémico y la desconfianza dominan, la gente atesora por pánico. Inyectar dinero ahí es volver a ponerle una curita a una fractura expuesta. La escasez económica es, en el fondo, miedo y aislamiento mental. Es el síntoma exacto del aislamiento manifestado en hojas de balance financiero. Totalmente. Lo cual nos trae de regreso al suelo que pisamos hoy, a nuestra realidad operativa aquí en Naucalpan. Aquí mismo. Porque hablar de metafísica es hermoso, pero el reto es vivirlo. Y el MOSEC se encuentran gestionando la reactivación de plataformas inmensas como la máquina del mitote o Frecuencia Milagro. Proyectos muy demandantes. Imagínate estar frente a los monitores un martes a las 4 de la tarde, viendo caídas de tráfico, costos de servidores. La tentación del ego de querer arreglar las métricas a la fuerza debe ser ensordecedora. Yo diría que enceguecedora, porque el ego se sienta en tu escritorio y te grita que tienes que curar los números ya. Ajá. Te convence de que la supervivencia depende de luchar contra los algoritmos, de quemar al equipo optimizando marketing y de manipular a la audiencia para que den clic. Es la urgencia de limpiar la pantalla del proyector otra vez. Pero, siendo congruentes, ¿cómo se vive realmente la lección 140 en las trincheras de los medios en 2026? ¿Cómo aplicamos esto en Frecuencia Milagro? Pues mira, la resolución es completamente contraintuitiva para los negocios tradicionales, pero es la única liberadora. La viabilidad financiera no surge de la ansiedad, ni de manipular métricas, surge de consagrar el propósito fundamental de esas plataformas. ¿A qué te refieres, digamos en términos prácticos, con consagrar el propósito? Me refiero a mantener la mente de todo el equipo enfocada en la causa, no en el efecto. Recordar que el objetivo de la máquina del mitote no es sacarle dinero al oyente o secuestrar su atención. Claro. El propósito es extender la verdad de nuestra unidad y paz. Al purificar la intención de la mente que opera el sistema, el ecosistema de las plataformas se cura por añadidura.
¡Qué maravilla! Y ojo, esto no significa dejar de usar SEO o ignorar los servidores. Significa que el motor que impulsa todo eso ya no es el pánico a fracasar, sino la certeza de operar desde la abundancia. Cuando la mente reconoce su conexión con la fuente, los recursos y los números se ordenan como consecuencia natural. Es un giro de 180 grados. Pasar del agotador, tengo que generar clics para sobrevivir, al sereno, permito que este espacio sirva a la sanación mental y confío en que la forma externa seguirá a la función interna. Exactamente eso. Es la demostración práctica de que los milagros no se aprenden en manuales corporativos, se permiten cuando quitamos las barricadas de miedo. Y si tomamos todo lo que hemos hablado hoy, desde la IA hasta nuestras células inflamadas, nos damos cuenta de la titánica resistencia que la humanidad opone a experimentar la paz. Sí, es impresionante. El ego construye laberintos complejísimos. Enfermedades, conflictos geopolíticos, crisis económicas. Todo ese gran teatro del sufrimiento tiene un solo propósito fundamental: evitar que experimentemos un solo instante de paz interior. Ujú. Y esto nos deja en la puerta de una interrogante final, derivada de ese suplemento de psicoterapia. Me gustaría dejarla resonando para toda la audiencia. Adelante, te escuchamos. Si cada síntoma corporal, cada deuda económica que nos roba el sueño y cada crisis tecnológica o política es en secreto una muralla construida por nuestra propia psique para no recordar nuestra impecabilidad, cabe preguntarnos, ¿de qué tamaño, de qué proporciones colosales es el terror subconsciente que le tenemos a descubrir que siempre hemos sido absolutamente inocentes? Esto fue Explorando un curso de milagros, con Mose Lesserd, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagrautas y recuerda siempre, primero tu paz y luego lo demás.